like 47 degrees. ¡Güey! ¿Qué hola amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales, mira qué grosero, en el que tres carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más Muertudo. mortal, güey, se dice mortal. Morido. Un poco más morido e interesante. El día de hoy, ustedes que no vienen del Patreon, estamos aquí de manteles largos porque nos acompaña el día de hoy, aquí va la bonita introducción que traigo escrita, artista, rapero, poeta, amo y señor de los reptiles, con ustedes, La Prueba Proof. Un aplauso. Muchas gracias. Bienvenido a este tu espacio. ¿Cómo estás, mi Proof? Voy a robar lo del señor de los reptiles. Está bueno, ¿no? Sí. Yo me lo encontré y yo supuse, porque tu grupo de difusión se llama Serpientes y cocodrilos. Cocodrilos. ¿Por? Exacto. ¿Te gustan mucho? Sí, el cocodrilo, pues son como animales muy pacientes, ¿no? Siempre nos piensan en el objetivo. Nice. Entonces, Vamos están a presentar chidos, al me Mau, gustan. güey, para que justo cargues cocodrilos y así, porque ese güey es ¿cómo se llama? ¿Qué pasa el cocodrilo? ¿Qué pasa el cocodrilo? No, es veterinario de reptiles. Ah, Entonces se la no, pasa pues claro, curando cocodrilos. Güey, tiene anacondas, tiene boas, tiene todo legal. Pero sí tiene así de que un chingo. Y una vez así me dijo como, oye, güey, ¿quieres cargar un cocodrilo? Y yo, bueno, entonces tengo así mi fotito en mi departamento con un cocodrilo que estaba Como si fuera trasladando. un cuerno de chivo, ¿no? Ajá, casi, güey. Yo sí tengo miedo. Yo un cocodrilito pequeño, sí también en un video sacamos un cocodrilito y ahí andaba cotorreando con él. Sí, pero Puta. sí, ¿Y las ese serpientes? güey. Me gustan, pero nunca he convivido con una. A las serpientes sí. yo como Indiana Jones sí les tengo un poco más de respeto. Están intensas, Que ¿no? los cocodrilos. Pero sí, también siento lo mismo, tienen esa vibra de, no sé, el animal de sangre fría tiene otro. Sí. Sí, pega diferente. otro porte, ¿no? Ajá. Otro... Que aparte, Exacto. o sea, estos animales de sangre fría no tienen esta madre como que en el cerebro de mascota. O sea, ellos jamás te van ¿No a se ver pueden como... domesticar, Ajá, no se dices? pueden domesticar. No. No, o sea, que siempre es como que pues se acostumbran a ti. Ujú. Pero no es como de que como tu perro, tu gato u otros animales que los puedes tener de mascotas y creas un lazo afectivo. Estos no. Sí, no les Simplemente vale madre. te ven como el güey que les da de comer y que posiblemente podría ser comida. No conocen esa historia de una veterinaria en Estados Unidos que va, y tenía una boa así de esas gigantes, güey. Y dice, es que mi boa no quiere comer, o sea, ya no quiere comer, lleva pues 2 semanas sin comer, no, pues ¿dónde duerme? No, pues duerme conmigo en mi cama, ¿no? No, pues va el veterinario a su casa, no, pues ¿dónde duerme? No, pues literal así enrollada en mí en la noche, ¿no? Dice, güey, pues es que la razón por la que la serpiente no está comiendo es porque está haciendo espacio para comerte a ti. Sí, o sea, de sí, que sí, había oído, pronto claro. viene Algo que la llega a mordida, pasar, así que loco, cabrón. No, Sí, güey. no tendría de mascota un reptil, ¿no? Pero Sí, me güey, gustan, ¿no? pero El me Mao gustan que mucho. tiene anacondas, güey, o sea, de que tiene a sus hijos chiquitos. Es como, de repente, pues, obviamente muy controlado todo, pero siempre que veo así a literalmente su pitón de 3 metros, Ah, con qué con el morrito así, es como, güey, aleja eso. Pero pues el güey, es experto en Anaconda serpientes. lleva y al sabe. niño a la escuela. Pero bueno, ¿cómo estás, amigo Iker? Muy bien, emocionado. Mira, hablando de serpientes, a mí me gustaría pasar a sus comentarios. A sus comentarios, porque a mí me encanta que me tiren. A mí me gusta mucho ver que nos tiran buen pedo y también que nos tiren. Ya sabemos que ustedes quieren que invitemos al Así es. al Tontonegui. Eso no va a pasar, pero ustedes síganlo poniendo es interacción para nuestros comentarios. Pero mira, yo tengo aquí comentarios de Spotify que dicen, hablando del Patreon, dice, adolescentes orquesta, papá, venezolanos, son orquesta obligatoria para todo venezolano, para todo bailarín, la neta, son muy sabrosos, la neta, a mí me encantan. Nelson Rojas dice, la de decir lo ven en pantalla y mostrar la imagen, ¿no te la sabes? Amo su podcast, soy de Colombia y conocer de las culturas prehispánicas y las maravillas de estas me encanta, así como su forma de crear esa curiosidad de conocer nuestra historia. Es genial, no cambien, saludos. Postdata Iker, no les creas sobre tu episodio solito, estuvo chimba. Ya ven, Sí. que eso les Pero pasa, sí, yo tengo que meter la queja al Iker que siempre dice, y lo van a ver en link en pantalla y no hay link, y lo van a ver este video en pantalla y no pone nada. Mira, ahorita van a ver algo en pantalla, voy a hacer yo así. Una foto. Así que bueno, si están escuchando esto en Spotify, vayan a ver si es cierto. Vayan A ver si es cierto. YouTube, a ver si es cierto que lo pone en pantalla. Y si no, comenten que no lo puso. Sí, exacto, Exactamente. de todas maneras ganamos. Y se suscriben. Mira, aquí dice otro, dice, hola tonotos, es mi primera vez escribiéndoles por aquí en Spotify. Escuchar a Teca hablar, no manches, se me fue. Escuchar a Teca hablar sobre la historia de México me prende un poco.
Este podcast hizo que me gustara la historia en general. Tuve maestros bien de la verga y nunca mostré interés en estos temas. Sigo esperando el episodio de la historia de los mapuche. Los quiero mucho. Iker siempre haciéndolo bien, como siempre. Muy bien, muy bien. Elin Muchas gracias. Guzmán dice, no mamen, estoy cayendo en su pinche marketing vende humos. Ya quiero entrar al Patreon. Los quiero mucho, completos desconocidos de internet que hablan de historia con dislexia. Arriba el Chilimbalam. Arriba el Chilimbalam. Arriba Muy el bien. Chilimbalam. Y al último, yo aquí tengo Gil Pérez Vázquez que dice, léanme, al fin me puse al corriente. Comencé este año y me encantó seguir todo el recorrido de todas las eras del podcast. Órale, un año... Respeto, respeto, Huevo, porque huevo. ya son muchos. Desde los show notes que nunca subí a Iker hasta para acá, una chulada de capítulo. Este último, por cierto, soy dermatólogo y lo rescato el pelo para que no se quede, le rescato el pelo para que no se queden pelones. Porque ya saben, no todos los pelones, pero siempre un pelón. Los amo, vengan a Monterrey. Muchas gracias, no por Muchas nada gracias. traemos gorra aquí, Oye. mi estimado y yo. Como el Slobotsky, ¿te acuerdas? Eso sí no lo esperaba, güey. Que sí, Tenemos que sí una que los- foto con el eslobo así, güey, todos bien pelonzotes, güey. Pero no me compleja, no Oye, me yo importa. tengo que hacer una corrección porque me equivoqué en el podcast pasado del Ajá. viaje en el tiempo. Y esta Anisakis me corrigió, muchas gracias. Dice, antes que nada, buenos días. Los nahuatlacas no incluían a los matlatzincas, ya que faltaron fueron los tlahuicas y los tlaxcaltecas. Sí, cierto. Me equivoqué, güey. Casi me infarto cuando leyeron mi comentario. Ah, ya lo había leído su comentario. Ah, Muy ya, bien, muy última vez. Solo porque me corregiste y estabas bien. Güey, yo vengo enojado hoy, cabrón. ¿Por qué vienes enojado? ¿Sabes cuál es la francofonía? No, cuéntame. La francofonía, mi estimado Iker, Me suena algo de francés. evidentemente, Ajá. la francofonía es básicamente la homogeneización de los países africanos que todavía están bajo el colonialismo francés, ¿no? Entonces, de hecho, hay un término geopolítico que se llama la Francafrique, ¿no? Que es justamente la África francesa. Y hace cuenta que es donde todavía Francia tiene metido su cuchara, que ya lo habíamos hablado en un podcast pasado, ¿no? Donde, no mames, estos cabrones, güey, les quitan el 50% de sus divisas para tenerlos en los bancos franceses y no pueden tener reservas de oro. O sea, Sí, las sí, reservas de oro están en Francia. Entonces, es por eso que ahorita está todo este pedo entre Burkina Faso, Mali y Níger, que son los primeros 3 países en emanciparse totalmente de los franceses y mandarlos a la verga. Enhorabuena. Y que justamente Francia estuvo así de invadirlos, ¿no? Para poder restablecer la democracia. Porque obviamente hubo un golpe de Estado y tumbaron a los profranceses. Bueno, resulta que en Camerún, güey, un país que vale verga, que nadie escucha y que no van a escuchar nada de eso, que es uno de los países que tiene más oro en el mundo, ¿no? Y que Francia está súper metido. Acaban de ser elecciones, donde ganó por 18ª vez su presidente de 94 años, güey. Ha de ser muy bueno, güey. Ha de ser 92, muy bueno. perdón. Paul Biya, de 92 años, volvió a ganar en una elección totalmente legal Democrática. y democrática, con el 98% de la población votando por Paul Biya, de 92 años, y va a terminar su mandato a los 99. Órale. Y es el presidente más viejo de todo el mundo, ¿no? Es el mandatario más viejo de todo el mundo. Ahora, lo curioso de aquí, güey, es que cuando se da el golpe de Estado en Burkina Faso, donde sube Ibrahim Touareg al poder, Francia y sus aliados en África saltaron a decir que eso no era posible, que se estaba violando la democracia en Burkina Faso, que vamos a invadir Burkina Faso para establecer el orden, porque están desviviendo a gente inocente. Ahorita en Camerún ya van 15 muertos, un chingo de, ¿cómo se llama? De arrestados. Y Francia, mira, Chitón. calladito, papá. Allá no está pasando nada. Allá se está ejerciendo la democracia como tiene que ser. Así suena el águila americana, güey. No, el águila francesa. El águila güey. francesa. El águila francesa, güey. Por lo que, pues sí, ahorita hay manifestaciones en las 5 principales ciudades de Camerún, porque sí, pues, toda la población fue como, güey, nadie votó por ese cabrón, güey. Pues O sea, evidentemente. es más fácil que se muera. Ah, porque aparte ya tienen un heredero. De que se dice que cuando muera este cabrón, luego va a subir así como que su hijo de 85 El años. J.D. Vance de Camerún. Ajá, J.D. Vance de Camerún, ¿no? Entonces, chinga tu madre, Emmanuel Macron. Qué bueno que se les volvió a caer su pinche gobierno por 6ª vez en 5 años. Pendejos. Arriba. Vive la France. Vive la France. Vive Como la- dicen, no, pues yo aquí tengo, mira, justo la otra noticia que les tenía hoy, nada más para ya no entretenernos mucho antes de entrar al tema. ¿Cuántos años creen que tiene el Donald Trump? Viene de ahí. 82. No, tiene 79 años el güey. Casi latino.
79, pero pues se tiene el rumor que Steve Bannon, ya aquí les contaba aquí fuera del aire, que ya se tiene el plan. El Steve Bannon, para quien no lo conozca, es el ex estratega político de la Casa Blanca, ¿no? Pues él salió en unas noticias, bien quitado la pena, diciendo que ya se tiene el plan, que también era parte del Project 2025, este plan horrible que ya les hemos contado aquí, que Donald Trump al principio dijo, yo no tengo nada que ver con ese plan tan racista, tan misógino y tan cosas, pero ahorita dijo, sí me suena, creo que sí lo firmé algún día. Pues dentro de ese plan está también el plan de la reelección del señor profesor presidente Donald Trump, que ya llegaría a sus 85 años en el segundo término. Bueno, Joe Biden, ¿cuántos años tenía, güey? Por ahí, güey. Y ya estaba en Sí, otra no, realidad. Ya está bien senil, mi amigo. Que justamente aquí dice, el periodista Ed Carr le pregunta a Bannon, ¿qué pasa con la enmienda 22, no? Que la Constitución de Estados Unidos aprobada en 1947 por el Congreso y que establece que nadie será elegido más de 2 veces. Y Bannon respondió, hay muchas alternativas diferentes. En el momento oportuno daremos a conocer cuál es el plan, pero hay un plan y el presidente Trump seguirá siendo presidente para el 2028 y la gente se debería acostumbrar a ello. Ay, Andrés Manuel López Obrador, ponte pilas, carnal. Ya necesitamos otra vez que nuestro cabecita de algodón. ¿Tú sea lo crees? mismo. Mira, güey, justo aquí yo tengo un comentario que dice, Ricardo dice, Teque es zurdillo, ¿no? se nota su resentimiento social, pero como buen zurdo le gusta usar el sistema capitalista. Claro, hermano. ¿A ustedes no les gusta comer? Aquí, ¿De qué hablas, güey? En este podcast tenemos el corazón a la izquierda, ni modo, ni modo. Así es, ni así modo, es. ni Estudiamos modo. en escuela pública, papi. ¿Qué Sí, querías? ¿qué Los más? impuestos de tus papás pagaron mi educación. Y los míos, y los tuyos, y los de todos, güey. No, luego ya mis impuestos están pagando otra educación. Ah, muy bueno. Sí, Muy bueno. exactamente. Pero bueno, el día de hoy les vamos a platicar nada más y nada menos que pues las personificaciones o pues las deidades de la muerte y cómo se percibía la muerte en diferentes culturas a lo largo de la historia. Pero esto no es una mera coincidencia por el día del Huagolín o del Día de Muertos o del Samhain o del cualquier celebración que usted haga por estas fechas, sino es porque aquí nuestro estimado Proof está estrenando disco, ¿no? También estamos de manteles largos estrenando disco, ¿no? Así es, mi hermano. Que justo se llama Las Calaveritas Literarias. Así es, ¿no? así es. ¿De qué va? Bueno, algunos de los temas son más una calaverita que otros, ¿no? Es una idea ahí de... yo escribía calaveritas literarias de hace un tiempo y entonces me ocurrió que tenía sentido con el rap, estaba escrito más o menos ahí en la misma estructura, a lo mejor y podía yo rapear una de las calaveritas que había escrito y se me empezó a ocurrir que era un tema que estaba bien para hacer el concepto de un disco. Y bueno, desde hace un par de años se me empezó a ocurrir, pero lo acomodé para ver en qué momento podía salir con la temporada, Sí. ¿no? Y una de las canciones tal cual, esta que salió con el disco de Calaverita a mí mismo, esa es la rola que es más una calaverita, como la historia de que me lleva a mí la muerte y después ya estoy muerto y este paseo, ¿no? Otras más bien son como homenaje a la gente que se ha muerto, otra una descripción de la muerte, otra es como que la muerte me viene persiguiendo, pero no dejo que me alcance. Entonces por ahí 2, 3 matices, ¿no? Así. Y bueno, también tiene un tema un poco salido que creo que habla más como de las muertes de uno mismo, ¿no? De las personalidades que vas dejando atrás. Órale. Y por ahí le pegué a 2, 3 ángulos que vi. Pues muy Oye, bueno. Eso Oye, suena eso- muy a lo que es la idea del Mictlán, güey. Sí, Que no, justamente justo. conforme vas pasando el Mictlán, vas dejando todas tus penas hasta llegar con No, Mictlán. y estoy seguro que en este capítulo seguramente encontrarás algún parecido con alguna de las mitologías, con algo que ya escribiste, ¿no? Oye, pues está súper interesante. Por favor, vayan a darle like y a preguardar, por favor. La de la calaverita de mí mismo, que es la que queremos que explote, sale el viernes 31. Entonces, el mero Juagolín. Por favor, vayan, guárdenla y para ponernos spooky. Sí, Para ponernos señor. spooky. Así es. Pero bueno, mi estimado Iker, ¿cómo te gustaría empezar? Pues por el principio, ¿no? Por el Pero ¿cuál principio. principio, güey? Aquí sí no hay un Bueno, principio en sí. naces. Así sea. No podemos hablar de la muerte sin el nacimiento, no es cierto. O sea, la muerte es la única cosa que tenemos, pues, todo el mundo asegurado, ¿no? O sea, justo, no. Creo que es el común denominador de la humanidad, ¿no? Y pues aquí no vamos a hablar del hecho de morir como tal, ¿no? Porque habrá también mucho que discutir, ¿no? Como qué pasa después de la muerte y demás, que todas las personas que digan o tengan la respuesta final
o les están mintiendo o están locos o tienen algún problema. Entonces, por favor, no les crean. Ustedes han visto esa teoría. No sé si es teoría o ya está confirmado de que el cuerpo sintetiza, no sé si DMT o algo así al momento de la muerte. Claro, del nacimiento y de la muerte. De la muerte, del ¿no? nacimiento y de la muerte, ¿no? Sí, totalmente. Que justo yo apenas fuimos a grabar un podcast a una locación remota, para no decir dónde, y resulta que la persona a la que estábamos entrevistando tenía que ver con las personas que habían hecho los alebrijes, ¿no? Que era la persona que se le había ocurrido los alebrijes, y la historia de los alebrijes es de que este güey estaba muriendo, tenía una úlcera, una cosa así, ¿no? Tenía una úlcera, y ya estaba en agonía, estaba muriendo de camino al hospital, no me acuerdo si de camino al hospital, porque ya fue hace mucho tiempo, creo que fue en 1930, o iba de camino el doctor a la casa, ¿no? Entonces, en el momento que él ya está agonizando, a punto de morir y está así en el brink de la muerte, le llegan las visiones de los alebrijes y todo el pedo, ¿no? O sea, la palabra alebrije no existía hasta que ese güey se le aparece en este sueño tan extraño. Y dice que los alebrijes lo empezaron a corretear y todo el pedo. Entonces ya después logra salvarse de la úlcera y hace los alebrijes, ¿no? Pero justo a mí se me hace una coincidencia muy extraña, ¿no? De que terminas alucinando estas cosas y te terminas no muriendo, y de ese trip tan extraño sacas algo que a nadie se le había ocurrido, ¿no? Cabrón. ¿no? Sí, Qué locura. Hay autores o personajes en la historia que están marcados para hacer algo, ¿no? Como por decir, Cervantes estaba siempre a punto de morir. Sí. Hasta adelante. Primero Cervantes es condenado a que le corten una mano. Sí. Que nunca le cortan. En la batalla de Lepanto, ¿no? Primero no se la cortan, se lo condenan por haber robado algo, pero por algún motivo la condena no se cumple. Sí. Ahora, esta misma mano que ya le habían mandado a cortar desde su juventud, aún más joven, la pierde en la batalla de Lepanto, como si estuviera destinado a perder esa mano. Sí. Después todavía es llevado esclavo, él junto a su hermano. A su hermano lo matan. Sí. Cuando se enteran de que este es un Cervantes, piensan que es una persona de la realeza, que van a poder cobrar mucho dinero por él cuando lo lleven a España. Entonces, al llevarlo, pues resulta que no, pero Cervantes, con una habilidad que él tenía, ya había hecho amistad con la persona que lo quería vender, y consigue el trato de él regresar entonces a su tierra y a su vida, y escribe el Quijote, ¿no? Sí. Es como si hubiera tenido que llegar a ese punto. Sí, como que, o sea, tienes que tener, y justo ahorita platicando de Kurt Vonnegut, el escritor, que no han querido leer los Patrons, lo voy a decir otra vez, que le pasó exactamente lo mismo en la batalla de Lepanto, que, aviso parroquial, también ya escucharon ustedes la campanita, tenemos el spin-off también, aparte de Mitología para Tontos, tenemos se llama Testigos de Marte, que también analizamos las batallas de la historia, y justo el capítulo pasado, que ya salió este viernes, es de la batalla de Lepanto, ¿no? Y le pasa muy parecido a Miguel de Cervantes, porque en la batalla de Lepanto es la batalla en la que cambia cómo se pelean las guerras a nivel mundial, y es la primera vez que hay tantos arcabuceros. Antes los arcabuceras eran como, bueno, era para defender los caballos, ¿no? Y había 2 arcabuces por cada 3,000 hombres, ¿no? Y aquí a los españoles se les ocurre poner una línea de 3,000 arcabuceros. Entonces es la primera vez en la vida que se escucha una línea de disparo, ¿no? Entonces, justo, narran las historias de que las personas quedaron traumadas de los disparos, claro, ¿no? Que me encanta cómo podemos hacer esta conexión de Miguel de Cervantes y Vonnegut, que tuvieron exactamente la misma experiencia. Lo he pensado tantas veces, sí, que también Vonnegut es de esos que tenía que regresar, que está ahí en el lugar en que se tenía que haber muerto, pero no se muere porque tiene que regresar a escribir todo lo que tenía que escribir. Sí, justo. Y como el tipo de los alebrijes, ¿no? Que no sé si desbloqueó el ultra instinto o el DMT en el cerebro y logró alucinar todas estas cosas. Otro que le pasa así es William Blake. Ándale, también, sí. Él dice que en un sueño su hermano que había muerto viene y le enseña la técnica del grabado iluminado, que es la técnica que Blake crea, ¿no? Que no solo dibuja y después sella, o bueno, graba, sino que también escribe en el grabado, pero pues tiene que escribir al lado contrario para poder sellarlo. Y después, aparte de la técnica, no recuerdo qué tipo de ácido es, pero aparte de la técnica de grabado, retocar cada grabado en acuarela y entonces ir teniendo piezas únicas con textos hechos a mano, dibujos hechos a mano, pero grabados y algo, unas bellezas. Y es por eso que la gente le atribuye estos poderes supernaturales a la muerte, ¿no? Lo termina perfeccionando esa técnica a un nivel en que de verdad no...
bueno, no pareciera que estuviera escribiendo hacia el lado contrario. Es una Sí, sí. caligrafía más bonita de la que una puede hacer a su lugar Sí, natural. claro. Pero bueno, y él dice eso, me lo dijo en un sueño mi hermano. Entonces, quién sabe qué se llega a desbloquear, pero le llegan mensajes a algunas personas. Sí, no, y justo, y creo que se empareja un poco con esta visión de la muerte que ahorita les contaremos del Tánatos, ¿no? Del Tánatos, muy ad hoc a la gorra que traes hoy, ¿no? De los grandes pensadores helénicos. Son las bodas de Caná, es Sí, sí. una pintura de Pablo Veronese, Ujú. la más grande del Museo del Louvre. Sí, sí es la que sale Aristóteles y así, No, ese es el otra. Parnaso. Ah, pero se parece mucho, ¿no? Ajá, sí, sí, como el mismo es muy cielo. parecida. Justo esa que tú dices es la clásica del Parnaso, que incluso el mismo autor se dibuja ahí mismo Sí, es en ahí el mismo, Parnaso sí, con sí. ellos. No recuerdo de quién es. Esta de Pablo Veronese más bien es la escena en donde Jesús está convirtiendo el agua en vino, Ya. pero Muy él poético. dibujó la escena, en vez de ponerla en el tiempo bíblico y en la ciudad de Israel, lo pone en Florencia, en el tiempo moderno, que era para él. Entonces pone músicos de su época, vestimentas de su época, mucha gente en una fiesta como era en sus tiempos, y Jesús al centro, todo el mundo en silencio y la gente sirviendo los cántaros de vino. Wow, esas son de las pocas obras que sí me encantaría ver en persona. Así de que Yo- sentarte así horas, güey. enfrente. Yo la vi y ¿Cómo crees? pude haber estado horas. Es increíble entrar en la sala donde está la Mona Lisa, Ajá. que es como si estuvieras viendo a una superestrella. Está toda la Sí, gente toda- sí, sobres sí, y buscando el ángulo para tomar fotos sin que se vea nadie Ujú. junto a ellos en la foto, porque es una locura, filas y demás. Y atrás, en la pared de enfrente, están las bodas de Caná O sea, de lo que deberías de Veronese. estar viendo, ¿no? Sí, A mí no sí. me parece... No, esto es mucho más impactante. Y es una pared, el cuadro más grande, te digo, del museo. Y cada detalle está hecho a la perfección. Un cuadro que terminó a sus 29 años, Pablo Sí, una Veronese. locura. O sea, justo a mi edad, hacer eso. Sí, Impensable. increíble, Estamos aquí nosotros, increíble. Historia para Tontos, haciendo arte también. Sí, señor. Sí. Pero pues justo, mira, haciendo así alusión a la gorra, pues así como mi carnal de los alebrijes no se murió, la única persona que sabemos que murió y regresó, si ustedes creen en esos cuentos chinos, el mero petatero, nuestro Chuy favorito, es la única persona que en teoría ha regresado de la muerte. Pero, pues ahora sí, empezando, yo tengo aquí, a manera de introducción, este bonito capítulo, que justo la personificación de la muerte como una entidad antropomórfica, que eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Como, o sea, bueno, o lo que yo pensé de lo que íbamos a hablar hoy, que, o sea, cómo la muerte la han representado a lo largo de la historia antropomórficamente, ¿no? O sea, como una entidad física, como una persona que viene o un ente que viene y te lleva. Sí. Justo desde las primeras culturas humanas, pues en el mundo hispano, ¿no? Los hispanohablantes, los que hablamos español, reciben nombres como la descarnada, la huesuda, la pelona, no antojen, la quirina, la calaca o también la parca, ¿no? Que justo también es un término heredado de la mitología romana. Está muy interesante esto, ¿no? Aunque en diversas culturas la muerte ha sido representada como una deidad o un ser sobrenatural, un poquito después del siglo XV se empieza a popularizar la imagen de este esqueleto, ¿no? Con la capa y la capucha, que justo ustedes son mexicanos, pues seguramente lo pueden ver como la imagen de las estatuitas de la Santa Muerte, ¿no? En su taxi favorito. A veces, pues, se le dice también el ángel de la muerte, ¿no? Aunque no también esté explícitamente en la Biblia, ¿no? Porque en la Biblia sí mencionan a un personaje que se llama Abadón, que es como el destructor. Ok. No, pero pues según las creencias, la muerte puede ser también quien provoca el fallecimiento. O sea, hay dos tipos de muertes, ¿no? Que le vamos a explicar ahorita. Ujú. La que viene por ti y la que te mueres y viene a acompañarte, ¿no? Hay dos tipos de muerte, ¿no? Entonces, pues según las creencias, la muerte puede ser quien provoca el fallecimiento, lo que inspira muchísimas historias donde se la engaña, ¿no? Como el Sísifo, ¿no? Como que Sísifo engaña a Tánatos, ¿no? O también Claro. como Psicopompo, ¿no? Que el Psicopompo es como justo esta entidad que separa el alma del cuerpo y quien te guía al difunto al más allá, ¿no? Algo así como lo que nos va a platicar ahorita Teca del Mictlán. Como ¿no? como Virgilio para Dante. Ándale, literal. Ese Como el siempre hay Virgilio de sí, Dante, ¿no? una imagen ahí al lado de ti, está cabrón esa. Sí, o sea, esa muy similitud. interesante cómo a lo largo de la historia depende de la cultura, o es quien viene por ti o es quien te acompaña. Claro, igual, es lo mismo en el Popol Vuh, tampoco van solos, ¿no?
Van dos. Entonces, cuando uno... Justo el murciélago es el que le arranca la cabeza. Su hermano, pues, es el que se la vuelve a hacer de arcilla, ¿no? Sí. Esa es como una... Sats se llama. Ok, Sats. una gracia Sats. de que vayan dos. Que vayan dos. Sí, poca Oye, tú madre. tuviste el Popol Vuh en tus manos hace poquito, ¿no? Sí, güey, en Chicago. Qué locura, Increíble. La copia más antigua que se tiene es guatemalteca. Está en maya quiché y en castellano. Y te lo prestan. Así Órale, qué lo cabrón, pides güey. y ya. Qué chingón. Dije, güey, qué confían chingón. demasiado en Ya mí, llena hermano. de chetos, ¿no? Así te... Güey, sí me dio pena. Dije, me tendré que lavar las manos antes de agarrar esto, güey. Pero sí te dan ganas de cometer Órale, un crimen. güey. Claro que sí, güey. Qué chingón. De qué regresarlo chingón. a su... Imagínate que me lo hubiera robado, güey, y regresaría como el héroe de Guatemala, que me hace presidente. Es el presidente, literalmente. Solo una hoja. Como Solo en- tomaré una hoja. Sí, ¿Cómo sí se llama está. este de Dan Brown? Como en cualquiera de Ángeles y Demonios, ¿no? Ah, Que sí, viene y ya. se roba así una página. Sí, Nadie se justo. va a dar cuenta, nadie se va a dar cuenta. En el dragón rojo también. Uy, sí, sí. O sea, una pintura de William Blake justo se come, el dragón Sí, rojo. sí. Que es así chiquita, o la original es de menos de 30 centímetros. Ya, se la come la misma pintura que tiene tatuada en Ajá, toda sí. la espalda el personaje. A ver, pues mira, ¿por qué no empezamos con los prehispánicos? A ver, con los prehispánicos es muy interesante porque no existe una figura de la muerte. Sí. O sea, la muerte al menos vamos a hablar de los mexicas, que es los que manejo un poco mejor. La muerte era una prolongación de la vida. O sea, era algo totalmente natural que llegaba a todo el mundo y simplemente te llegaba de distintas maneras. Pero como morías, era como valía la pena, ¿no? O sea, porque justamente ya me acordé cuando hablamos del Mictlán, güey, en uno de los capítulos de Mitología para Tontos. Ahí describimos un poco el Mictlán, ya lo hablaremos después. Pero justamente era esto de que a todo el mundo le llega, a todo el mundo nos pasa, pero no existía como que, llegó este güey y se lo llevó, ¿no? Porque también podías morir de distintas maneras y dependiendo de la manera en que morías, era donde llegabas, ¿no? Por ejemplo, los niños neonatos o que se morían chiquitos, llegaban al Chichihuaucauco, ¿no? O el árbol de las chichis. ¿No? Literalmente. Porque ¿sabías, güey, que chichi es una palabra náhuatl? Chichi es chichi. Chichi, ajá, viene de... Chichi. Chichi es chichi, literalmente significa busto o pecho. ¿No? Por eso en el Dragon Ball se llama Milk y no Chichi. Literalmente. Pero justamente los niños que nacían muertos o que se morían de muy chiquitos por enfermedades iban al Chichihuaucauco, Chichihuaucauco, y estaban destinados justamente que era un árbol gigantesco, o es un árbol gigantesco, en el cual de las ramas tienen forma de senos y brotan leche. Entonces los niños pequeños que morían al nacer iban ahí a ser alimentados para que cuando volviera a nacer el mundo, ellos eran los que iban a renacer y repoblarlo, ¿no? Entonces esos eran unos. Otros, por ejemplo, pues sí se iban a Tlalocan, ¿no? Que eran las personas que morían ahogadas o tenían muertes con relación con el agua. Era una especie de paraíso donde había plantas, flores, valles verdes, montañas frondosas, ríos y lagos. Pero no solo esto, sino que a Tlalocan también entraban ciertos tipos de guerreros, ¿no? O sea, porque también era como que entrar a la vivienda del dios Tlaloc y llegabas ahí a como un descanso que era como similar al cielo. Pero no era el cielo, porque el cielo en sí era el Tonatiuhua, que es el lugar de Tonatiuh o el lugar de la Casa del Sol, ¿no? Donde justamente aquí es donde morían los guerreros, que morían en batalla, los que eran sacrificados en las ruedas gladiatorias, o a las mujeres que parían, que fallecían cuando parían. Porque estas mujeres eran consideradas las mayores guerreras, ya que daban la vida para poder dar otra. Sí. Entonces, y ellas, güey, inclusive las incineraban en Malinalco. Porque Malinalco era un lugar donde se entrenaba la élite guerrera mexica, los guerreros águila y los guerreros jaguar, y donde se enterraban a estas mujeres porque eran las mejores guerreras. Está cabrón, Órale, güey. muy chido, Está sí. chingón. Y Sí. ellas justamente regresaban cada 4 años en forma de espíritus, ¿no? Que es donde, de hecho, viene por acá la leyenda de La Llorona. Que ellas regresaban en forma de espíritus para ser las guías de las nuevas mujeres y llegaban en forma de colibríes
o en forma de mariposas, ¿no? Entonces, y bueno, y el último, y creo que es el más conocido, que es el Mictlán. El Mictlán. ¿No? Donde pues aquí sí existen estas grandes deidades, donde son los nueve pisos del Mictlán, que es gobernado por su dios, su deidad, porque estas son deidades, Mictlantecutli y su esposa Mictecacihuatl, ¿no? Y aquí eran donde morían los comunes, ¿no? Si no eras guerrero, si no eras morra, y si no eras bebé, te tocaba para allá, es decir, Mictlán. morir de enfermedad, de viejo, o por menso, ¿no? O asesinato. No, eso de estar como Pantitlán a las 5, güey. Y entonces justamente el Mictlán era un lugar donde tú tenías que pasar los 9 pisos del Mictlán para poder liberarte de todas tus penas y justamente llegar enfrente de Mictlantecutli, y Mictlantecutli te pesaba tu alma para ver si eras digno del descanso eterno, si habías aprendido algo en los 9, que inclusive les llaman los 9 estados de la conciencia, ¿no? Y si era así, te permitía descansar por completo en el reino de Mictlantecutli, y si no, devoraba tu alma. Y ya no tenías chance de reencarnar, ni de regresar, ni absolutamente nada, ¿no? Entonces, de aquí viene algo muy interesante, que es esta leyenda que dice que cuando ponemos las ofrendas, no le podemos poner ofrendas a las personas que llevan menos de un año fallecidas, porque ellas les llaman burritos, que son estas personas que tienen que regresar, que lo que hacen es llevar a los muertos al Mictlán y regresarlos, pero ellos no pueden llegar todavía a sus ofrendas. Lugar de descanso. Ajá, no, a la ofrenda. Bueno, la ofrenda, ya, sí. Ajá, no puede llegar a la ofrenda, sino que hasta el siguiente año. Ya. ¿No? Eso es algo muy tradicional de los pueblos, pero me acuerdo que sí, mi abuela me decía así como, no, ese güey no le pongas todavía. Eso está interesante. Eso está interesante. Sí, ese güey no le pongas, ese es un burrito. Y luego nos lo Todavía robó no ha hecho la vuelta todavía. Sí, todavía no ha hecho la vuelta. Que de hecho, hoy, 27 de octubre, llegaron las mascotas. ¿Llegaron las mascotas hoy? Sí. Hoy sí. Hoy, 27 de octubre, Sí, tenemos llegaron aquí la las ofrenda. mascotas. Y mañana llegan los accidentados. Luego llegan los ahogados. Luego no sé quién. Así van varios. No, pues ya después ya es el primero, ¿no? ¿O no? Sí, hasta el primero, pero el primero llegan los niños. Sí. Y al segundo llegan los demás. Todos los demás. Así es, hermano. Entonces, bueno, estas representaciones para los mexicas de la muerte, pues como verán, era como no tanto de... O sea, que no era como de, ay, pues sí los vamos a extrañar, pero sí tenía una finalidad de que cada uno llegara a algún lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mictlantecutli, pues era esta deidad que se le veneraba justamente porque la mayoría de los muertos iban tenían el objetivo de ir a visitarlo, ¿no? Y Mictlantecutli lo recibía si los muertos no eran aceptados ni por Tonatiuh, ni Huitzilopochtli, ni Tlaloc. Entonces ellos tenían que hacer justamente todo este recorrido de los 9 estados de la conciencia, y usualmente era como que no era una deidad temida como Tezcatlipoca, que Tezcatlipoca o el espejo humeante era era parecido como el Loki, ¿no? Uh-huh. Era este güey que engañaba, era este güey que deseaba el mal, que se ponía, pero que era el equilibrio, ¿no? O sea, que siempre que todo estaba muy bien, siempre había algo malo, y en este caso era Tezcatlipoca negro. Pero Mictlantecutli no. Mictlantecutli es justamente el señor de los muertos, ¿no? Y es por eso que también en general en la ¿cómo se llama? En los mexicas no tenían tampoco una celebración a los muertos, como pues ya lo hablamos en los podcasts pasados, ¿no? De que pues el Día de Muertos es una invención de Vasconcelos, ¿no? Pero pues que justamente ellos sí tenían el güey, bueno, que era la fiesta de los muertos y la fiesta de los muertitos, que era básicamente recordar las personas, pero no creían que regresaban. No, era nada más el homenaje. Ajá, era nada más el homenaje hacia los muertos. Las que regresaban eran las mujeres, ¿no? A partir de los 4 años. Okay. O sea, Vasconcelos fue el equivalente a James Bond para nosotros. Exacto, con el desfile. Güey. El racista de Vasconcelos, que chingue su madre, ¿dónde esté ese güey? Algún día les platicaremos la historia. Sí. No, ya lo hablamos, güey. ¿Sí? ¿Ya ven? Ya ves. Ya le hemos hablado. Te lo repito, mi querido prof, que justamente el Día de Muertos se inventó porque José Vasconcelos dijo como el mexicano es producto del mestizaje, lo mejor indígena, lo mejor español, queremos una festividad que pues se unan las dos cosas. Claro. Día de Muertos. Día de Muertos. ¿No? El primero y el 2 de noviembre. ¿Por qué? Porque le pregunté a mis huevos y dijeron que Simón, ¿no? Para que no sientas que te chingué tu idea, nada más te la voy a mezclar con la mía. Claro, ¿Y qué tanto también es sincretismo, ¿no? Porque lo español intrínsecamente es católico, ¿no? Sí. Eso es totalmente. Y el Día de Muertos es lo que le dan esa
Es el lado del catolicismo, sí, ¿no? y se Esa hacía... cruz en la ofrenda. Sí, claro. Y como esta fiesta se hacía en la veintena del Tlazochimaco, ¿no? Que era el güey Micahuitl y el Micahuitontli, pues era así como, pues más o menos está entre octubre y noviembre, entonces, pues como ya está el Halloween, pues igual lo ponemos unos días después para que no se confundan y sean que sea 100% mexicano. Pero pues Vasconcelos obviamente dijo como de, nosotros, o sea, es así como que chinguen a su madre los españoles, que chinguen a su madre los indígenas, los mexicanos solo somos mexicanos, ¿no? Y no va a haber afrodescendientes porque no. Porque no los quiero poner a consideración y es por eso que siempre lo voy a decir, hasta el 2013 se le reconoció a los pueblos afrodescendientes en México. Pinche gobierno racista a la verga, ¿no? Porque decían, son pueblos indígenas. ¡No! Son afromexicanos. Son afromexicanos. Pinche Vasconcelos, vete a la verga. Pero bueno, ya me enojé. No, pero la fecha sí tiene un porqué. O sea, el catolicismo desde que permeó en Europa. Acuérdense que el Halloween o el Día de Todos los Santos, el All Hallows Eve o el Samhain en su momento, ¿no? Que lo trajeron pues desde allá, que cae el 31 de octubre porque acuérdense que es el punto medio entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, ¿no? Entonces, el equinoccio de otoño es cuando los días dejan de ser más largos, termina el calor, y el solsticio de invierno, pues empieza el frío, ¿no? Entonces, pues obviamente siempre el frío se empieza a asociar con la muerte, ¿no? Porque pues cuando hay frío no hay cosecha, cuando no hay cosecha no hay comida, cuando no hay comida tienes hambre, y tienes hambre, lo más probable es que en 3-4 días estires la pata, ¿no? Entonces, justo cuando entraba el solsticio de invierno, las personas decían, es que, ¿sabes qué? Es como el límite entre la época de la luz, ¿no? La época donde podemos cosechar y la época del invierno, ¿no? Donde tenemos que empezar a guardar, donde empieza a hacer frío, donde las noches son más largas, donde nos tenemos que proteger en la noche de las bestias y demás, ¿no? Y justo por eso creo que ahí fue cuando les contamos a todos ustedes en el All Hallows Eve o en la víspera de Todos los Santos o en el Samhain, que ya después con San Olaf que les quitaron esta tradición, pero justo de ahí también sale la idea de los murciélagos, ¿no? Que les contaba hace ratito, de que se cargaba una fogata muy grande con todos los pecados de todos los demás, o se hacían también ofrendas para las personas que ya no estaban, y pues como en esa época no había luz corriente ni demás, y la única luz que había en la noche era pues esa tremenda antorcha, se acercaban todos los bichos, todas las palomillas y demás. Y con los bichos y los mosquitos y las palomillas llegaban los murciélagos. Entonces de ahí le cargan al murciélago esta connotación de místico, ¿no? De que los murciélagos llegan esa historia. Sí, de que los murciélagos llegan cuando vienen los muertos, ¿no? Sí, Entonces, pero es que imaginas están... la escena es lo que está cabrón. No es como para ponerlo en una película. Sí. El fuego y los murciélagos alrededor y la gente viendo qué está pasando, cabrón. No sé si alguien ha estado en una... O sea, donde hay murciélagos, claro, pues, si tienes un foquito, se acercan 5 o 6, pero si tienes una fogata... Llegué a ir a un lugar en donde salen de pronto ahora como la hora de apareamiento hacia el anochecer y son remolinos de miles y miles y miles. Sí. Y es una vibra. Es una vibra. Increíble, cabrón. Increíble. Sí, aparte es bien chistoso porque también esta costumbre de que en los funerales nos vayamos de negro también es una cuestión celta. Sí. Porque pues cuando moría una persona, antes pues igual la cremaban o la enterraban, pero justamente la gente pensaba que en el momento de la cremación el alma salía y lo primero que quería hacer era buscar otro cuerpo. Entonces si te vestías de negro, te confundías con la noche y el alma no te iba a ver. Entonces se iba a ir a donde tenía que irse y es por eso que sale la costumbre de que nos vestimos de negro cada vez que pues, hay un muertito. ¿no? Interesante. Entonces, y a mí se me hace muy interesante. Se va buscando otro cuerpo. Sí, porque justamente el alma está buscando otro cuerpo y para que no se te meta y porque ya saben que nada sin consentimiento. No me la sabía, ¿no? Sí, entonces, pues, mejor te escondes, ¿no? No me la sabía. Sí, entonces a mí se me hace muy chistoso esta cuestión, ¿no? De la oscuridad, de la muerte y la oscuridad, ¿no? Porque... Y por ejemplo, en el catolicismo, ¿cómo existen estas dos muertes donde la muerte mala es oscura y la muerte buena es... De blanco. Es de blanco, ¿no? Sí. Claro. Porque significa la luz y la muerte significa la oscuridad. Y es por eso que a mí me gusta mucho esta cosmovisión mexica, ¿no? De que justamente el alma es un penitente que carga muchas cosas, haya sido terrible, haya sido Hitler, haya sido Stalin, haya sido la Madre Teresa de Calcuta. Tú siempre cargas ciertas penitencias, lo cual hace que tu alma pues necesita descansar en algún momento, ¿no? No importa qué tan malo haya sido, pues finalmente te moriste. Eso no te quita que eres un culero, pero justamente ya el alma ya no tiene la culpa de lo que hizo tu
tu cuerpo terrenal, ¿no? Entonces, esto también, por ejemplo, regresando a Mictlantecutli, a Mictlantecutli le sacrificaban los guerreros capturados, por lo mismo, porque decían que era de los pocos que tenían el poder de justamente llegar hasta el Mictlán, ¿no? Porque estos 9 estados de la conciencia, ya después vayan a verlo, que lo tenemos en un podcast, pero justamente... Lo voy a poner en pantalla, Di. Lo va a poner en pantalla aquí el Iker. Bien dicho. Pues estos bien 9 dicho. estados de la conciencia justamente pasabas por 9 señoríos, ¿no? Por 9 pisos que estaban gobernados por 9 señores, porque existían 2 mundos, así como que de hecho es muy parecido al infierno de Dante, ¿no? Pero existían 2 mundos donde estaban los 13 cielos, donde vivía Quetzalcóatl, donde vivía Tonatiuh, donde vivía Tlaloc, ¿no? Y estaban los 9 infiernos donde viven pues los 9 señores del Mictlán, que justamente pues ponían a prueba al muerto. Entonces, cuando una persona se moría, los mexicas, o sea, si decían como, bueno, se murió de una enfermedad o por viejo, decía como, ojalá este güey haya tenido la suficiente fuerza para poder cruzar los 9, cruzar con los 9 dioses creadores, ¿no? Porque pues justamente era un reto morirse, Sí, o sea, sí, no sí, descansabas, güey. Sí, Para nada. Sí, Dante de la misma forma está recorriendo los círculos, acompañado de Virgilio. En la Divina Comedia todos los poetas están en el infierno. Sí. Es el líder, digamos, siendo Homero, ¿no? Cuando él encuentra donde están los poetas. Y Virgilio guiándolo solo en infierno y purgatorio, porque al llegar después él ya no puede pasar más allá. Pero sí hay quien lo guíe, que es Beatriz. Beatriz siendo la que todos piensan que fue la esposa o la mujer de Dante, pero para nada, fue su ilusión. Sí, claro. Una mujer con la que se cruzó por la calle un día, se voltearon a ver, un saludo, y en ese tiempo un saludo se prendó. Era la gran cosa. Sí. Vamos a tener algo, ¿no? Resulta ser que Beatriz es una mujer casada, una joven, y que muere de fiebre después de Dante haberla soñado, no muerta, pero dice él que soñó como que un demonio le daba algo, me parece, a Dante, y entonces era Beatriz, una cosa así. Él la ve y lo interpreta como la muerte de Beatriz. Él dice, esto es lo que yo interpreto del sueño, la muerte próxima de Beatriz, y ella muere. Entonces para él se vuelve esa imagen de esa alma, es la que me va a guiar por el paraíso. Para llegar a ella también pasa, como dice, por un sufrimiento que es cabrón, porque después de haber visto él todo el infierno, tiene que cruzar para salir del purgatorio las mismas llamas, caminar literalmente a través del fuego, y Virgilio le dice que avanza, ya alcanzo a ver yo a Beatriz después del fuego que te está esperando. Y ahí va, y ya cuando sale, ahí empieza el viaje ya en el paraíso. Justo. Es una simetría cabrona con muchas religiones y culturas. Muchísimo. Está cabrón porque yo siempre comparo el Mictlán con el Hades, ¿no? O sea, es el mismo sentido, y que esta leyenda de que hay que cruzar un río para poder empezar tu viaje. Sí, claro, que en el caso de la mitología griega me parece que el río es Erebo, ¿no? Es por donde te lleva Caronte. Ahí. Donde te lleva Caronte, que le tienes que dar sus moneditas, que es el pago, ¿no? Que por eso les ponen moneditas de oro a los muertos, que es tu pasaje, el pago, es tu 5. Es tu 5, ¿no? 3.50 porque somos de combis, hermano. Pero justamente aquí, pues, cruzas el río Apanogalcahuía, que es por eso que decían, y que justamente está padre porque te vas eliminando la cuestión de tu sufrimiento y también de tus pecados, por así decirlo, ¿no? O sea, el río Apanogalcahuía tenía que ser cruzado, tú lo tenías que cruzar nadando, ¿no? No había barquitos ni nada, lo tenías que cruzar nadando y te guiaba un Xoloescuintle o un Iscuintli, ¿no? Y este lugar se llamaba Iscuintlán, que es el lugar de los perros. Entonces, por eso decía que, güey, tienes que ser bueno con los animales. Porque si eres un ojete, no vas a tener un perrito que te guíe. Porque cuando te morías te sacrificaban un perro contigo. Sí. Un tlalchichi. Un tlalchichi. También el tlalchichi se lo comían. Sí, güey. El tlalchichi era como su cerdito. Buenísimo. Sí, güey, eres cerdito. Le daban el lotito, ya que estaba bien gordito. Presta, al fin que tú me vas a acompañar. Sí, pues vamos para el mismo lugar. No ya se lo extinguieron los españoles, hijos de su pinche madre. Yo quiero uno, cabrón. Siempre he querido. Dicen que los chihuahuas son los descendientes de los tlalchichi.
El chichi estaba chingón. Sí. Sí. Y de todo, hermano. Una gran compañía, un gran platillo. Sí. Bien sazonado. Bien sazonado. O bien Entonces, entrenado, cualquiera de los ya dos. cruzabas, Está llegabas bueno. después al segundo estado de la conciencia, que era el Tepetl Monamixian, que era el lugar de las montañas, ¿no? Donde te encontrabas a Tepeyolotl, que es el dios jaguar de los terremotos o el dios jaguar de los volcanes, ¿no? Ese es el que le tenemos que sacrificar a unos cuantos españoles cuando tiemble aquí. Ok, Decirle, ok. "Vamos a Está su bien, gente, güey". Me Después ofrezco. a Iztepetl, ¿no? Donde te encontrabas al Señor de los Castigos y Iztlacoliuqui, donde justamente Culiquita. había regiones de vientos fuertes, donde los muertos tenían que arrojar todas sus pertenencias como ropa, alhajas, armas y despojos personales, y vientos tan fuertes que levantaban piedras y cortaban a los cadáveres de los muertos con múltiples puntas de pedernal al recorrerlo, para que justamente como que te sueltes de todas las cosas terrenales, ¿no? Es decir, como todo lo... O sea, todo lo material. Mi ahí Rolex, vale sí, madre. así. Ah, exacto, Ahí mi quedó. Rolex, bro. Luego llegabas a Ixejecayan, el lugar de los vientos de obsidiana, donde vivía Mictlantecajetl, que era el dios de los vientos del norte, ¿no? Donde justamente congelaban piedras, donde te cortaban la piel y siempre era muy frío. Entonces lo que querían es que te fueras desprendiendo ya de tu cuerpo físico. Ya, de la piel. Ajá, de la Órale, piel. cabrón. Seguías al denso, Pancuetlacayocan, que era el lugar donde tiembla como bandera, ¿no? Donde era una extensa área desértica de difícil movimiento con 8 páramos donde no existía la gravedad y los muertos estaban a merced de los vientos. Próximos a salir, estos los regresaban o los llevaban de un lado a otro como banderas hasta que pudieran salir del sendero. Luego llegan a Temiminaloyan, el lugar de las flechas de saetas de la gente, donde las saetas empezaban a acribillar a los cadáveres de los muertos mientras lo atravesaban y las saetas perdidas durante la batalla que el muerto debía evitar para no ser flechado e irse desangrando. Órale, Es como el torneo de los cabrón. 4 magos en Harry Potter. Sí, ¿Cuántas güey. pruebas más, güey? Échale. ¿Cuántas Faltan pruebas 3 más, güey? El Teyolocualoyan, el lugar donde se comen el corazón de la gente, donde también vivía Tepeyolotl, y era una región donde las fieras salvajes abrían los pechos de los muertos para comerles el corazón, por lo que al salir del sendero el muerto se encontraba con un jaguar que siempre le comería el corazón. No sé si han ido a Chichén Itzá, pero al lado del juego de pelota de Chichén Itzá hay un grabado muy bonito que es de un jaguar con un corazón en la mano. Esa es la representación, Órale. pero este es de Xibalbá, ¿no? Pero es justamente... Qué loco. Ese es el sueño de Dante. Dante sueña Ujú. que un demonio le está dando algo de comer a Beatriz y cuando ve que le está dando es el corazón de Dante. Sí. Oh, eso, Pues ese fue un círculo perfecto. justamente Sí, le sí. sacaban el Una corazón imagen, y se lo es una tenía que imagen muy devorar, precisa. ¿no? Todos llegamos a la misma conclusión. Sí, güey. Qué cabrón, loco, qué güey. increíble. Luego eso. llegaban al Apanohualoyan, que es el lugar donde se tiene que cruzar el agua, y se encontraba la desembocadura del río Aponagalcahuía, el que cruzabas. Era una masa acuática de aguas negras donde el muerto ya sin corazón se debatía por un largo rato en las aguas para salir, pero no acabarían sus penas, pues el difunto tendría que atravesar un extenso valle lleno de ríos hondos, Por si te faltaba Ajá, algo. Pero sí, que eran los andabas ríos de cargando algo. Chinahuapan. Por si andas todavía relax. Sí, 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 que sí. eran los ríos de Chinahuapan. Ahora Pero, por pásale ejemplo, pa' algo muy acá. interesante, es algo que se me fue, es que en la región de los vientos, que volabas como bandera, también escuchas a todas las personas que les hiciste daño. ¡Hola! Increíble. A eso, toda qué y locura te de repiten idea. qué les hiciste. Qué ¿No? locura Y que de solamente idea, puedes cabrón. salir hasta que te arrepientas de haberles hecho daño. Es que justo, Ok. fuera de que fuera una historia como apaciguante para que la gente pensara qué es lo que iba a pasar, es una advertencia de lo que no tienes que hacer ahorita Claro. para que no lo sufras después. O sea, de Sí. güey, vas a estar escuchando a todas las personas que le haces daño, güey, yo no quiero Sí, escuchar sí, a las güey, personas sí, que le sí, hago daño. totalmente. Mejor no le hago daño a nadie. Oye, está Sí. perro. Y todo ya eso, no me finalmente sabía toda esa llegabas ruta, al Chiucnaucmictlán, el lugar de las 9 regiones de los muertos, donde el estado de cansancio del muerto ya no podía ver a su alrededor y provocaría la reflexión de las decisiones y movimientos de la historia del muerto y se conectaría con todo lo que sucedió en vida y todo lo que lo rodea. El muerto se volvía uno con todo y así dejaban de padecer y podían entrar al Mictlán. Entonces lo que hacías era repetir toda tu vida, güey. Sin oír, sin ver, sin sentir. Porque como les dije, ibas Sí, sí, sí. perdiendo todo. ¿Y hasta cuál que- era la forma para irte que los cremaban a todos? No, los enterraban. Los enterraban. Ajá. Es que luego también eso tiene mucho que ver en culturas, ¿no? Que Depende ajá, dependiendo. la forma en que te Ujú. vas Sí. o dónde. Sí. Estaba apenas recordando que hay un río
en India, ¿no? Le dicen el río Ganga. Este río es... El Ganges. ¿Ya el Ganges? Ajá, y es sagrado para ellos. El río más contaminado del mundo. Y es- El río más contaminado. Y es para saltarte un paso, ¿no? O sea, si ya no quieres que tu muerto siga reencarnando, entonces ahí es a donde tienen que ir sus cenizas. Sí. Ese río, como lo consideran que es una diosa, ya te saltas la materia. Sí. Y entonces, Exentas. ajá, trasciendes. Trasciendes. Ajá. O si te quieres saltar el paso de vivir, también te puedes echar un trago y de ahí Y te va. quedas también. ¿No? O sea, Sí, justo sí. ahí. Pero qué loco, ¿no? Que en las culturas cambie de si te momifican o te queman o Sí, te sí, sí. entierran o... No, hasta los colores. Ahorita que Teca está comentando los colores, yo tengo aquí del color negro, ¿no? O sea, el color negro, por ejemplo, aquí lo tengo, mira, en la Europa cristiana medieval, el negro significaba la humildad ante Dios. Entonces, Ok. por eso se vestían de negro, ¿no? En el Egipto antiguo era por el negro del río Nilo, ¿no? Ahorita les contaré también la historia de Osiris, pero el negro para ellos era la muerte porque tenía que ver con Osiris que residía en el río Nilo, ¿no? Que simbolizaba fertilidad y resurrección. Entonces, o sea, digamos que todo el mundo llegó a la misma conclusión del negro, pero por lados diferentes, ¿no? Por ejemplo, en la Roma antigua se usaban como una toga negra en funerales, ¿no? Que la toga en Roma era una marca social, ¿no? O sea, si tú traías toga significaba que eras romano, que no eras esclavo, que no eras... Entonces, una toga negra significaba que ese romano había perdido algo en la sociedad, ¿no? Entonces, había veneración, ¿no? Y era también un símbolo para los demás, para decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, esclavo, güey, ahorita estoy pasando por esto, no me hables o no me tal cosa, ¿no? En las culturas africanas checan esto, güey, pues porque ellos son negros, pues para ellos son la unión con los ancestros, ¿no? Y la energía espiritual, ¿no? Y ya en el cristianismo moderno, pues ya el traje negro en los funerales como signo de respeto. Sí. Y bueno, justo ya para terminar esta no parte de mi tenemos, clan, sí. Ni al caso. Sí, que ahorita que estabas hablando del descanso de Dante, justamente cuando superabas estas nueve etapas, llegabas con mi clan Tecutli y mi clan Tecutli te decía: has terminado tus penas, vete pues a dormir tu sueño, a dormir tu sueño mortal, ¿no? Porque este ya es el verdadero lugar del descanso eterno. ¿no? Ok, Dante ve a Dios. En Sí, ese sí, punto. no, y hay Sí. no me acuerdo quién fue el que ilustró la Divina Comedia. Un loco, güey. Las de Gustave Doré son unas de las Ándale, situaciones. sí, creo que sí. Son A ver. increíbles las de Doré. A mí me gustan más las de William Blake porque están llenas de símbolos. William Blake tiene una serie de ilustraciones para la Divina Comedia, ¿no? Son como 100 placas, No están terminadas. Las estaba haciendo al momento de su muerte. Dice la señora que lo encontró, la señora del quehacer, Sí, sí, sí. dice que entró y estaba en su taller sentado. Había muerto como si estuviera dormido, rodeado de más de 100 placas de la Divina Comedia. Qué locura, Dice, sí. como uno de los grandes patriarcas. Sí, como es Eso la muerte de los eso justos le es, llegó, ¿no? hermano. Uno Sí, que se muere dormido. muy increíble. Pero las ilustraciones de Gustave Doré de la Divina Comedia... Un loco. una Mira, esas sí las voy a poner para que belleza, vean. son Hay una que se llama belleza. La Rosa Blanca, no sé si lo conoces, que es justo, mira, te lo voy a enseñar aquí, en lo que nuestro... Claro que lo conozco. Eso es lo que ve cuando va subiendo. Y dice Dante también que después de ver a Dios, dice, sé que lo vi, sé que fue increíble, Sí. pero no puedo recordarlo ajá, porque exacto. no abarca ¿Cómo lo la dibujas? mente humana Sí. para explicarles lo que yo vi o sentí. Una locura. Sí. Vayan a ver todas esas ilustraciones. Un pinche son- loco. güey, es un pinche maestro loco. también, un Luego maestro. sí hay veces que yo digo, güey, no hay manera que no hayan consumido nada de esas personas. ¿no? A mí sí me pasa que luego Sí, qué veo piezas increíble. de arte en museos, en madre, que digo, o sea, esto parece familiar, ¿no? O sea, de que Sí, de repente, no bueno, hay manera. unos que se consumen nada más el libro y es suficiente. Exacto. Sí, sí, sí. La neurodivergencia está cabrona, ¿no? Cada quien... Ahora tiene nombre. Ahora tiene nombre, Ahora tiene exactamente. nombre. Pero hay arte que justo dices eso, como, esto parece ser un viaje de Demeteo, Sí, de de alguien. Salvia. Sí, ajá, pues, alguien sí. se inspiró en este pedo. Claro. Mira, yo justo... ¿Ya acabaste? Ya. Buenísimo. Yo tengo... es que no sé, es que ya me distraje yo. Yo les tenía aquí más o menos pensado platicarles a ustedes de varias deidades que nos dejan
aprendizajes para cómo nosotros vemos la muerte hoy en día en nuestra civilización del 2025, ¿no? Por ejemplo, les quiero platicar parte de Osiris, ¿no? Si quieren escuchar la historia completa, ahí están los capítulos de Mitología para Tontos, pero pues el rol de Osiris, que... O sea, tengo que corregir, es el río Estigia, el de los Estigia. griegos. El de los griegos, Va. es Estigia. Va, Ok. el de Caronte, ¿no? Sí, el de No. Caronte, es el río Estigia. Sí, Ok. va. Entonces, Osiris, pues tiene el rol, pues es el dios del más allá, ¿no? O sea, él es el dios que se encarga del más allá, de la resurrección y de la fertilidad, ¿no? Así como un poquito de contexto para que recuerden la historia, pues él lo asesina a Set, lo resucita Isis. Y me acuerdo que Set lo parte por 1000 pedazos y lo lleva a 1000 partes, y hay una historia muy impresionante de Isis que tiene que ir a recuperar los pedazos y demás. Entonces lo vuelven a unir, pero pues como Set jura y perjura que lo va a matar, lo mandan al mundo de los muertos. Ahí vas a estar tú seguro, ¿no? Ya nadie te va a llevar daño. Entonces él se convierte en el juez de los muertos, en el inframundo, ¿no? Lo que ellos le dicen el Duat, ¿no? Entonces el mito enseña de que la muerte no es un final, sino una transformación. Y el impacto actual que tiene Osiris, pues digamos que de ahí nace la historia del juicio final, ¿no? Como que o sea, en esta civilización que nos contó Teca, ¿no? Del Mictlantecutli, también se tiene o sea, como que alguien te va a juzgar por lo que hiciste en vida, ¿no? Pues, y esto no es ajeno tampoco a los egipcios, porque Osiris, perdón, era el que se encargaba del juicio final, ¿no? O sea, y esto influye, pues, posteriormente en las religiones abrámicas. O sea, de ahí agarramos la historia de que llegas y va a haber The Rapture, ¿no? De que van a venir y va a ser el apocalipsis, Simón, y va a estar San Pedro en la puerta y te va a pasar y te van a juzgar por los pecados, o tienes que rezar el rosario para que María te acompañe. Sí, vaya imagen, ¿no? Ajá, Sí. exacto, ¿no? Entonces, pues, lo que hacía Osiris, tenía una báscula, ¿no? Y entonces en la báscula pesaba el corazón Claro. y el alma, ¿no? Y ahí decía cuál era la que merecía, ¿no? Entonces, si estaba el corazón, te ibas al paraíso, y si pesaba más el alma, te ibas condenado pues al mundo de los muertos, ¿no? Entonces, pues esta como imagen de la resurrección, pues sigue presente en muchos ritos funerarios modernos. O sea, como que de ahí salió de Osiris, luego lo agarraron los romanos y luego lo agarraron los católicos, y ya saben que el catolicismo es este crisol que junta todo para ver qué pega. Todo, sí, sí. Entonces, pues de ahí tenemos como pues esta idea del juicio final, ¿no? Sí, Blake tiene ahí una onda muy interesante, ¿no? De mezclar justo todas las religiones Sí. en sus libros proféticos. Exacto. Después de él haber sido un no conformista, que eran, bueno, creen en la Biblia, pero la Biblia se la dan a cada quien para... no existe ya, existía esta corriente. Se la daban la Biblia a cada quien para que ellos la estuvieran estudiando, entonces la interpretaba cada quien. Y después de muchos años de esto y de estudiar culturas o yo qué sé, su visión, toda esta... no sé lo que tenía en la cabeza, esta luz, que después lo hace escribir sus libros proféticos, que son los que hace con esta técnica de grabado, Sí. y ahí están mezcladas las mitologías y te encuentras de Sí, pronto justo. algo que es como un dios nórdico, yo qué sé, a lo mejor después un dios que es más claramente oriental o cristiano, y después los suyos, ¿no? Exacto, ajá, Los que se los imaginó. se creó como para hacer arquetipos de las personas Exacto. o imágenes. Y Sí. también justo ahorita que también hablas de Dante y de Blake, pues sus imágenes también repercuten en cómo vemos el infierno hoy en día, ¿no? Antes de Dante no No había teníamos infierno, nosotros no había una idea imagen de de cómo infierno. existía el infierno, hasta que alguien lo pintó y la iglesia dijo, oh, este spooky, sí, jalo, Sí, ¿no? en la Capilla Sixtina hay imágenes de monstruos en barcas Sí. y demás que no son bíblicas, Sí, son de la exacto, Divina sí. Comedia. Exacto. Pero a Miguel Ángel le pareció una buena idea. Sí, Es y una se quedaron gran idea. hasta hoy en día, ¿no? Ahí Y hay siguen. personas que le tienen mucho miedo a... Piensan que eso está en a la eso. Biblia porque lo ven ahí pintado, pero no o está. se lo contaron en el catequesis. Sí. ¿No? O sea, Sí, así sí, pasa sí. cuando sucede. Mira, tengo también el dios Hades, ¿no? Que también era el señor del inframundo, ¿no? Que él, pues, lo que hacía era garantizaba el orden tras la muerte. O sea, a diferencia de otras figuras, pues Hades no mataba, ¿no? O sea, no viene por ti Hades, sino que simplemente, o sea, él es el administrador del destino de las almas. Él ¿no? está ahí, ajá. Eres el de RH, güey. Administra el capital humano allá abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí. pues, justo con esta misión, o sea, de Osiris agarramos la resurrección y el juicio final. De Hades agarramos esta noción de que hay un inframundo organizado. O sea, de que sí hay un lugar en el que vas a ir
y hay reglas abajo. Ándale, ¿no? claro. Entonces, pues, y eso influye mucho en el infierno cristiano y también el purgatorio, ¿no? De hecho, el Hades, que era pues, el sinónimo, o sea, Hades también era el mundo de los muertos. Hades era el Señor, bueno, la deidad y el lugar, ¿no? Entonces, pues, también nos regala este concepto como del duelo y el regreso. O sea, como el mito de Perséfone, ¿no? Creo que alguna vez lo explicamos, ¿no? Que persisten explicaciones culturales del invierno y primavera. O sea, siempre nos encontramos mucho en estas mitologías que siempre hay dualidades, ¿no? Y Hades no es la excepción. También tiene sus contrarios, ¿no? Y pues él nos da el concepto del duelo y su antítesis, que es el regreso, ¿no? De ahí sacamos estos dos conceptos que siguen muy presentes hasta hoy día, ¿no? Luego tenemos al Tánatos, que es muy parecido a... No, también es parte de la mitología griega, que él, es lo que te platicaba, es que el Tánatos es como la personificación de la muerte pacífica, ¿no? O sea, el Tánatos es como recibir la muerte graciosamente, ¿no? Que es como la contraparte de las muertes violentas, ¿no? O sea, representa que la muerte puede ser natural y suave. Entonces, de hecho, pues lo que nos deja hoy en día esta creencia, pues en la psicología, el tánatos es este concepto freudiano, ¿no? Que es el instinto de muerte, ¿no? La pulsación hacia el fin, la autodestrucción o el descanso eterno, ¿no? Y de ahí sale también la tanatología, ¿no? Que es esta psicología enfocada a tratar la muerte, ¿no? La pérdida. La pérdida. Y también la eutanasia, ¿no? Que en griego significa el buen tánatos, ¿no? La buena muerte, ¿no? Deriva de... Está buenísima de esta esa idea, ¿no? etimología. Sí, cabrón, sí. buenísima. Y de hecho, la iconografía del Tánatos, que es una antorcha invertida con alas, que seguramente la han visto, Claro. pues se sigue viendo hoy en día en panteones, en el arte funerario, Sí, en señor. los cementerios y demás, ¿no? Entonces, pues justo el Tánatos influye como Occidente entiende la muerte sin el sufrimiento, ¿no? De ahí también, de esta edad, sacamos pues, estos preceptos. Sí, aparte es bien interesante Increíble, porque está en el buena inframundo griego las almas siguen existiendo, pero ya no envejecen y no tienen concepción del tiempo, pero sí tienen conocimiento de los eventos del pasado y del futuro. Entonces cuando morías adquirías el conocimiento de todo lo que sucedió y lo que va a suceder, ¿no? Y no solo eso, sino que te quedabas con una forma física con la que morías. No sé, si morías joven y guapo, te quedabas joven y guapo como un espíritu. Esa es una pregunta muy chingona que haces. Justo ahorita que hablábamos de Vonnegut, en Jailbird, dice ese güey, yo tengo un libro, siempre en sus libros cuenta como otro libro que tiene otro cuento, ¿no? Y dice en el que cuando la gente se va al paraíso, puede escoger tener cualquier edad que haya tenido en la tierra. Ya. ¿No? Dice, entonces, en mi libro, cuando yo me moría, era un problema, porque mi mamá había decidido tener 17 años. Ya. Y yo había decidido tener mis 40. Dice, Sí, ya sí, grande, sí. pero todavía sexy. Sí, justamente. Y dice, y mi padre era el peor de los problemas, porque él había sido feliz con escoger ser un niño de 4 años. Sí. Entonces mi mamá no podía con él y siempre tenía yo que estar mediando la situación. pero está buena esa idea de qué edad llegarías, es de una cómo pregunta llegarías muy a la interesante, otra porque vida. justo si les pregunto ahorita de qué edad les gustaría tener, Está te digo, interesante, cabrón. pues, o sea, la que tengo ahorita, porque Yo no conozco también de digo otra, eso, ¿no? pero cuando estás viejo tal vez es otra la visión que tienes, ¿no? Como Sí, que claro. quítame un me par de muero ahorita enfermedades. mañana, pues nunca conocí cómo sería yo a los tantos, entonces Sí, estoy sí, sí, predestinado a estar... Dice, no me acuerdo quién, que la resurrección de la carne, dice, eso es lo que a mí no me suena muy bien, dice, ahí es donde me pierden, porque resucitar yo con estos achaques, con estos Sí, dolores, qué hueva. esto es lo que no quiero que resucite, pues. Sí. Justamente dice, las almas en el inframundo no envejecían ni cambiaban de ninguna manera, de hecho la apariencia era la misma de su fallecimiento. En los griegos. Los griegos. Si morías en batalla, irías eternamente cubierto de sangre en el inframundo, mientras que si habías fallecido pacíficamente, te mantendrías de esa manera, ¿no? Y las almas eran consideradas irritables y desagradables, Ya. ¿no? Porque están chingando. Pues aquí es ya la leyenda de los fantasmas, ¿no? De que los fantasmas están ahí y te están molestando. Sí, sí, Y sí. para poder apaciguarlos, les tenías que proporcionar ofrendas, sobre todo ofrendas de sangre, Sí. porque necesitaban la esencia de la vida para comunicarse y volver a tener conciencia. Órale. Homero, en la Odisea, muestra que justamente se le ofrece sangre de oveja para poder interactuar las almas. Librazo brutal. En el inframundo, los difuntos pasaban el tiempo con simples juegos, ya que se habían encontrado algunos dados y juegos de mesa en tumbas. Asimismo, los vivos dejaban ropa
ropas, joyas y comida, aunque no existía un consenso general sobre si los muertos podían consumir los alimentos o no. Por ejemplo, Homero relata que los difuntos no pueden beber ni comer, a excepción de que hayan sido convocados. Sin embargo, sí hay relieves que representan las grandes fiestas del inframundo. Okay. Aunque no está muy claro si también se podían tener relaciones sexuales o procrear, ¿no? Sexo fantasmal. Esa es lo que es la idea, ¿no? De que hay gente que dice que viene el fantasma a buscar sexo. Ajá. Sí, de que sí, tu abuelito y tu cora, ahora, ¿cómo? Y bueno, dependiendo ya del autor griego, dicen que algunos sí, uno de los espíritus se veía nada más en esqueleto, mientras que Homero dice que no, que se veían como básicamente llegabas a morir, ¿no? Y bueno, el Hades carecía del concepto del tiempo. Los muertos tienen conocimiento del pasado y el futuro, y en poemas que describen a los héroes griegos. Los difuntos ayudan a avanzar a las tramas de las historias profetizando y relatando verdades desconocidas para el héroe, y la única manera que tenían los humanos de comunicarse con los muertos era suspender el tiempo y sus vidas normales para poder alcanzar el Hades. Pero algo muy interesante es que no, o sea, nos dicen que como que Caronte era el único güey que podía trasladar a los muertos, pero no, había muchas deidades que podían trasladar a los muertos directamente al Hades, como Apolo, ¿no? Apolo también era una de las deidades que podía llevar las almas directamente hacia donde tenían que estar, porque también el Hades tenía una geografía. O sea, sí, claro, era un lugar físico que aparte tenemos mitologías e historias de personas que entran y salen y entran y rescatan y que Perséfone vive ahí. A Hércules lo mandaron ahí a no me acuerdo qué. Hércules fue uno de los trabajos. Le tocó irse a dar su rol. Y la geografía, pues es el río Estigia, el vestíbulo de Hades, los campos de Asfódelos, el Tártaro, los campos elíseos, y la isla de los bienaventurados, y finalmente el lugar de los 3 jueces del inframundo. Campos Elíseos, como aquí, güey, en Polanco. Sí es el infierno, güey. Es el infierno. A las 4 de la tarde, Campos Elíseos es el infierno. Confirmado en Historia para Tontos Podcast. Aquí dice que era similar al paraíso, bro. Pero sí, gringo. Entonces está muy interesante, ¿no? Cómo lo que tenemos actualmente sí parece un préstamo de los elementos, ¿no? De todas las culturas. Totalmente. No, de todo, güey. O sea, también, por ejemplo, yo tengo aquí 2 más ya para terminar. Así muy rápido, Hel, ¿no? Que es la guardiana del Helheim, ¿no? Estamos hablando de las mitologías nórdicas. Pues de ella agarramos la palabra Hel, ¿no? Que significa, como le dicen al infierno en inglés, ¿no? Que justo ese nombre deriva de esta diosa, ¿no? Entonces ella también nos deja la idea de un destino distinto para los que no mueren en combate, a los que sí, ¿no? Y eso viene diferente porque, por ejemplo, tenemos el Mixtlantecutli, que también tiene esta distinción de dónde están los muertos. Tenemos el Hel, de la mitología nórdica, y también tenemos, por ejemplo, en el hinduismo y el budismo, ¿no? Que ahí a lo mejor no había un destino donde descansar, sino había el papel de Yama, por ejemplo, que es convertirse en el juez del karma, ¿no? Que justo no hay un lugar de descanso, sino vas de nuevo, güey, hasta que aprendas la lección, ¿no? O sea, justo... Claro, el budista no tiene al Buda como Dios. Justo. Como imagen de ejemplo nada más. Si tú de un iluminado. Si tú dedicas tu vida al alma, puedes tú ser el próximo Buda, ¿no? Sí. Entonces, como esta rueda del Dharma, ¿no? Como esta rueda de la virtuosidad. Entonces, hablando hay una muy buena recomendación. Hay un libro que se llama Los Vagabundos del Dharma, de Kerouac, que es de cómo Kerouac se metió al budismo por un amigo que ahí le enseñó toda esta onda. Él se fue a vivir a la montaña, al pico, sin contacto con la gente por mucho tiempo, por unos meses. Y entonces, una belleza. Y ahí hay una gran enseñanza. Oye, pues lo vamos a poner en la descripción. Ahorita me lo pasas porque sí me dieron ganas de echarlo. Me lo pones en la descripción, bro. Sí. Ahora sí. Porque no me va a poner ni madre. En la descripción, pero bueno. Pero claro, budistas traen otro. Traen otro rollo, ¿no? O sea, justo de los budistas y de Yama en específico, pues es como que definen el destino post-mortem, ¿no? Según las acciones en la vida. O sea, nos describe como el ciclo de la reencarnación, ¿no? Y él, pues, o sea, ¿qué impacto tiene actualmente? Pues, o sea, este sistema moral, pues sigue vivo en miles y millones más, porque en la India hay bastantes miles y millones de personas. O sea, la idea del karma, ¿no? De esta responsabilidad sobre la propia vida y la muerte, ¿no? Que digo, también es beneficioso porque te restringe a hacer acciones malas, pero también siguen teniendo un sistema de castas, ¿no? Entonces, pues,
hay algunas castas a las que está justificado hacerles el mal, ¿no? Porque tú nada más estás en otra casta, ¿no? Claro. Pues es terrible, güey. Sí, justo aparte de que nunca puedes subir. O sea, es como... En nombre de Dios. Ajá, o sea, naciste de esta casta y jamás puedes ser una casta superior ni cuando reencarnes. O sea, es así como siempre vas a estar en esta casta. Sí. Qué Sí, ideas, entonces pues, ya estás cabrón. predestinado así como en las civilizaciones de Platón, güey. Si naciste de bronce, te quedas de bronce y ni modo, tienes que servir al de plata. ¿eh? Se acabó, ¿no? Entonces, pues está muy interesante cómo a diferencia, o sea, depende la cultura que estés estudiando, ahora sí, como dicen, depende el sapo la pedrada, ¿no? Pero pues de todas maneras, aunque uno sea escéptico, a más no poder, pues siempre hay estos... pues evidencias históricas que nos dejan de cómo percibimos la muerte hoy en día, ¿no? O sea, justo, a lo mejor, pues yo muy personalmente digo que así, muy escépticamente, pues no sé, a lo mejor nadie tiene la respuesta, pero cuando mueres termina y se acabó y lo único que tienes es lo que haces en vida, pero pues hay muchas personas que les da mucho confort tener pues, certeza, ¿no? No sé el creer en el alma a veces Exacto. pareciera que es creer en la vida eterna. No necesariamente. Puedes creer en la vida eterna del alma, no en la del cuerpo. No en la del cuerpo. Y sobre todo que la conciencia, al apagarse científicamente, no tendría por qué seguir funcionando en ningún plano. Claro. El alma, que es algo evidente, creo, para todos los que experimentamos la vida, Sí. algo tiene que suceder con ella, una Perdemos pequeña explosión. 21 gramos que dicen que pesa, ¿no? Es lo que se dice. Y es una expansión ahí. Pero definitivamente yo, como decía Borges, no creo que sea un consuelo a la vida eterna. Más bien dice él, creen que la amenaza peor es la amenaza de muerte. La peor sería que alguien te amenazara con la vida eterna. Sí, no manches, no, sí. Y es grave. Dice Mark Twain, si la gente está esperando a morir para poder llegar a cantar plegarias eternamente cuando tiene años que no cantan una canción en la regadera. Sí, exacto. Van a llegar a orar y orar para toda su eternidad cuando les pesa mucho ir a orar 1 hora a la iglesia. Sí. Él tiene un libro que se llama Cartas desde la Tierra, en el que es una crítica a la religión católica Durísima. impresionante Sí, y lo he pone escuchado. todos estos. Sí, que Pum, pum. parece un poco algo dice muy parecido Christopher Hitchens en su libro de Dios no es bueno, en el que platica él cómo la religión se permea en todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces justo habla de la política, la sociedad, la economía, bla, bla, ¿no? Y en algún punto habla de, oye, pues en el momento, o sea, como describen los católicos o los cristianos el cielo, es que tú llegas al cielo y te despojan de todo lo negativo, ¿no? Pero justo también te despojan de la empatía por las personas que hicieron el mal. Entonces, ¿por qué querrías tú subir al cielo y que te despojen de lo más humano que tienes? Claro. ¿No? Entonces, Claro. es un debate interesante de, pues Sí. si yo quisiera ir al cielo, a que me despojen de mi dualidad, ¿no? Si me despojan de lo bueno y lo malo y me quedo con lo bueno, entonces ya no soy quien soy. Sí, en el paraíso católico, dice Mark Twain, no hay sexo. Entonces todos están esperando eternamente vivir para no volver a coger nunca. Puta, ¡qué belleza! Carajo. Exacto. No me hagas esto, hermano. No me hagas esa llave. Por eso no estoy bautizado, güey. ¿Eh? A ver a dónde termino yo. A ver a dónde vamos a parar. ¿Dónde vamos a No, Alguno parar, de güey? estos que acabas de leer, hermano. A ver Espero cuál te que el toca. mejor, la verdad. Sí, A sí. donde voy a llegar, Es espero un que sea el volado, mejor. güey. No pero te voy no- a tocar el de la bandera. El de la bandera. No, pues yo me aseguro porque los mormones sí te pueden bautizar por post-mortem. Pues ¿A poco? yo me aseguro Órale. de que venga. Eso sí. Y te vas Me voy con a los hacer mormones. mormón nada Te más vas a para los que- mormones. Ni No modo, seas güey. mormón. Va a ser la máxima, así como, este güey está cogiendo, me lo voy a bautizar, güey. Me lo- Esos sí son poderes. Esos son poderes, exacto. God Sí, damn, no, no. peligroso. Los cristianos evangélicos también tienen las misas que van a los cementerios y si tú te enteras que te moriste y eras persona del pueblo que no estaba bautizada, va toda la comunidad a tu tumba a desbautizarte de la fe en la que estás y te vuelven a bautizar. Y no importa si tienen que profanar tu tumba, o sea, les vale sombrilla. Y entonces, Órale. a mí me gusta mucho esta dualidad porque el templo of Satan, el templo de Satán, más que ser una iglesia en Estados Unidos o en la parte del mundo es una organización medio de broma, ¿no? Tratando de hacer, o sea, ver lo ridículo que se ven las personas siguiendo, estos rituales tan extraños, ¿no? Entonces, el templo de Satán tiene es como su contramarcha, hazte cuenta, su contrarrito.
Entonces te van y te bautizan, pero luego ellos llegan con payasos y prostitutas y bailan en tu tumba y ya con eso te vuelven a bautizar en la fe en la que estabas. Entonces, pues es una manera de combatir también en los Estados Unidos pues al cristianismo evangélico que cada vez es menos permisivo. Por ejemplo, pues quieren quitar, o sea, quieren que regresen las cruces en todas las escuelas públicas, ¿no? Entonces llega el templo de Satán y les dice, pues yo quiero poner una estatua de Baphomet en todos los salones. Y obviamente todo el mundo se rasga las vestiduras a decir, ¿cómo va a estar Baphomet en nuestros salones? Pues bueno, si no lo quieres, pues también quita el tuyo. Bueno, entonces ya se logra un acuerdo. Sí, pues hubo un tema así de una estatua de Baphomet que estaba en Washington. Que estaba junto a los 10 mandamientos gigantes, güey. Ajá, que sí, fueron y le pusieron una estatua gigantesca, pesadísima, de que nadie la va a poder quitar. Y sí fue como que salieron los evangélicos a decir, no, el diablo está entre nosotros. Y fue como, no, hermano. Está aquí y si ustedes quieren quitar esto, o sea, metieron una demanda. Como ya son oficialmente una religión sí, dentro de Estados Unidos, aparte que no pagan impuestos, pues ya los güeyes pueden defenderse, ¿no? Y decir como, no, güey, o sea, nosotros estamos haciendo la misma expresión que el cristianismo. Claro. Es lo mismo, papi, ¿no? Sí, puedes conseguir el permiso para poner tu estatua. Sí, y el que más me gusta se llama After School Satan, que en Estados Unidos, más en los países, en los estados del sur más conservadores, tenían After School Jesus, que si tu mamá no podía pasar por ti y si te quedabas ahí tarde en la escuela o tu mamá te tardaba en el trabajo y demás, te quedabas en la escuela y nada más por quedarte en la escuela ya tenían permiso las personas que profesaban la religión cristiana evangélica de darte clases de catequesis. Te ponían a amar a Dios. Te ponían a amar a Dios si te quedabas en la escuela. Eso era un castigote. Entonces, pues esos güeyes dijeron, no, After School Satan, y eran puros científicos que venían a enseñar de la teoría de la evolución y demás, porque te enseñaban, o sea, aprendías en la escuela la teoría de la evolución, luego te quedabas porque tu mamá no podía pasar por ti y te enseñaban el creacionismo. Entonces llegaban los de After School Satan y te reforzaban la ciencia y demás, ¿no? Entonces, son pues instituciones interesantes. Sí, vaya que ¿no? sí, cabrón. También tienen sus propios acuerdos y sus mandamientos, que ya se los contaremos en algún capítulo escabroso del Patreon, porque eso sí los bajan, fíjate. Eso sí los bajan. Pero los mandamientos de la Biblia satánica están muy, muy interesantes, muy interesantes. Son, o sea, literal, una copia calca, pero sin lo negativo. Están muy interesantes. Luego se los contamos. Si les gustaría, pónganlo ahí en los comentarios. Y si llega unos varios, vemos. Nos ponemos más spookies. Pero pues yo es todo lo que traigo. ¿Tú traes más? No. Fúgale, pues. Es que podremos seguir hablando de... sí, no, aquí hay muchos. Hay mucha tela que cortar. Hay mucha tela que cortar. Pero pues mientras tanto, si a ustedes se les antojó escuchar más de la muerte y lo poético que también trae la muerte, quien ha vivido muertes cercanas sabe, ¿no? Como un ámbito o una pérdida de este calibre te cambia la percepción de la misma vida, ¿no? O sea, una muerte te cambia la percepción de cómo vives la vida. Entonces, pues si algo les podemos dejar es que vivan virtuosamente, no hagan lo que no quisieran que les hicieran. Lean a Jesús. Es que justo, o sea, el cristianismo me sorprende que hacen todo menos lo que enseñó Jesús. Sí, claro. No, sí. Está escrito ahí. Amen al prójimo. Amen al prójimo. Excepto sí. Excepto sí. Si es de otro color en el pantone del cómic. No matarás. Excepto sí. Que la enseñanza está bien. Sí, está bien. La enseñanza está bien. Mi mamá siempre me dice, agarren lo bueno de cualquier filosofía. Agarren lo bueno de cualquier filosofía. Así es. Vayan, por favor, a Spotify el día que ustedes estén escuchando esto y vean Calaverita Me Mismo, la canción que queremos que explote dentro del álbum de las calaveritas literarias de Proof. Por favor, denle like, suscríbanse. Acuérdense que los queremos mucho. ¿Dónde te pueden encontrar? Estoy en todos lados. Spotify, busquen Proof, es donde más me importa que estén. En YouTube, Spotify, que está la música. Pero en Instagram estoy como Proof. Y entonces ahí pongan Proof y voy a aparecer. Gracias por la invitación. Estuvo muy divertida la plática. Espero que la hayas disfrutado. Me llevé unos datos poca madre, de verdad. Qué belleza. Bueno. Y qué buen tema agarramos. Para que vean que es de verdad esto. Sí, oye, pero yo me la tuve que aventar sin computadora. No, es que nosotros tenemos que dar datos específicos. Sí, lo hicieron increíble. Si no, la gente se queja. Me quedé con ganas de escuchar más de varias cosas. Entonces,
no, madre. invitadísimo siempre. La Sí. verdad que cada vez que quieras venir aquí las Sí, puertas qué bonito. están Y perdón si yo me equivoqué en alguna, pero creo que fue solo No te en una preocupes, nos ocasión. equivocamos te más preocupes. nosotros, seguro. Sí. Ajá, Y si bueno. no, ya nuestros queridos escuchas lo comentarán así. Son unos pendejos los tres. Está bien, se vale también. Es esa válido, es interacción. válido. Esa interacción. Pues, amigos, acuérdense que los queremos mucho y que no hay historia, sino hay un... Güey. Bye, bye. Ánimo. Ey.